Hola, bienvenidos a Diálogos. Esta vez nos encontramos con el escritor argentino Marcelo Birmacher. Contamos con la locación del Teatro del Extranjero. Y bueno, mi compañero Matt lo va a presentar a Marcelo. ¿Cómo está Marcelo? Bueno, Marcelo tiene una carrera notable como escritor. Llegó a escribir el guión de una película que recomiendo mucho, El Abrazo Partido. Y bueno, creo que querías empezar vos con las preguntas. Me gustaría empezar con un texto tuyo, con un cuento que se llama La última familia feliz. Me parece un cuento formidable en el cual mezclas religión al mismo tiempo cierta cuestión socióloga, si se quiere decir, que es la clase media mirando a los lúmpenes y los lúmpenes mirando a la clase media. Yo quisiera saber si es casual que vos escribiste este texto en los años 90, ¿no? En los años en los que la droga en Buenos Aires empieza, digamos, a hacer estragos. ¿Es casual que lo hayas escrito en ese momento? Y al mismo tiempo, me gustaría preguntar, ¿encontrás cierta fascinación respecto a la sexualidad lumpen, digamos? Bueno, son muchas preguntas. Hay varios elementos casuales o aleatorios, porque yo desconocía que en los 90 comenzó a proliferar la droga en el ámbito porteño. Tal vez ahora que me lo decís, empecé a escuchar de la cocaína con más frecuencia en los años 90 que previamente. En los años 80, bueno, con la primavera democrática, tal vez la droga de la que se hablaba era la marihuana, pero con muy poco frecuentemente, muy infrecuente. Pero si se hablaba, por ejemplo, en el secundario, circulaba entre ciertos grupos, circulaba la marihuana. Tu secundario igual fue con los militares. Yo hice la mayor parte de mi secundario durante el proceso militar y lo terminé con el final del proceso militar. Casi te diría que mi educación pública empezó el proceso, me acuerdo perfectamente. En marzo del 76 yo estaba en cuarto grado del colegio Cornelio Saavedra. Y el día que terminó la dictadura, que yo no me acuerdo si fue el día que votamos o el día en que asumió Alfonsín, pero me acuerdo de gritar, se acabó la dictadura, la reputa madre que lo reparió, en el colegio Mariano Moreno, acá muy cerca, en Rivadavia y Massa, o Rivadavia y Mario Bravo. Que vuelve a aparecer en uno de estos cuentos también. Sí, por supuesto, aparece en el cuento Reencuentro con Navarro. Reencuentro con Navarro. Muy lindo cuento, que lo actualicé en uno de mis cuentos de Clarín, con otro título, pero es el mismo plot. Hice una remake. Y entonces en los 90 empezó a ser más mencionada la cocaína, y también en las traducciones de los escritores beatniks o post-beatnik americanos que traían a Grama, también aparecían todo tipo de drogas, que no era habitual leer al respecto entre el comienzo de la dictadura y los primeros años del Renacimiento democrático. Sí, en los años 60, en las traducciones de los libros relacionados, ahí sí, con los beatniks o los hippies, el LSD, la marihuana, pero esa literatura de algún modo fue excomulgada, fue raliada durante la época de la dictadura. Pero previo a la dictadura, en Buenos Aires coexistían dos vertientes contraculturales: la de la izquierda marxista o la izquierda armada o la izquierda peronista, que era muy moralista, tenía una actitud absolutamente represiva. Muy vinculada también con la iglesia, los sectores de los curas tercermundistas. En ese caso, los montoneros, muy especialmente vinculados con la represión eclesiástica de los curas tercermundistas, que penalizaban el sexo en el caso de los curas, y los montoneros penalizaban las relaciones por fuera de la pareja Tenían convencional. Una formación, un pensamiento muy militar, eclesiástico militar. Muy. Y también las drogas estaban muy mal vistas. Pero eso coexistía en los 60 con el hipismo y el relajo y las costumbres sexuales y
y de consumo de sustancias. Bueno, recuerdo una anécdota que cuenta Sebrelli, dice que cuando el Frente de Liberación Homosexual hacía su marcha, los montoneros atrás le gritaban: no somos putos, no somos faloperos, somos de... Los machos de ERP y montoneros, exactamente. Sí, sí, así era. Y de hecho, bueno, si algún montonero, eso está muy bien en el libro de Brocato, creo que es La Argentina que quisieron, no, en una nota que escribe sobre las costumbres sexuales en los años 60 y 70, que había un cuadro montonero que era gay y que le enseñaron a comportarse de manera masculina. Como lo que se pasaba en los campos de Cuba. O viril, para que no se notara que era gay. Bueno, en los campos de Cuba era todavía peor porque los encerraban. Había campos de concentración para personas gays. Y agreguemos que hubo una experiencia guerrillera en Argentina, el GPS, GPS es el coso del auto, Ejército Guerrillero del Pueblo, el EGP de Massetti, el que se llamaba el comandante segundo, que era un enviado del Che Guevara, que armó una guerrilla en el año 63 en la selva salteña, si no me equivoco, y en su manual de guerrillero se encargó de poner un ítem que era matar a quien encontraran que estuviera acostado un hombre con un hombre. Si encontraban a un hombre en flagrante relación sexual con otro hombre, los mataban a los dos. Vos fíjate, eran 5, literalmente eran 5, no es una metáfora. Había 2 judíos en el grupo y los mataron a los 2. El propio grupo los mató. El Massetti los mandó fusilar. A los 2 judíos que había en el grupo los mató. Y en el manual de la guerrilla incluían un ítem que era que en caso de encontrar a 2 personas teniendo sexo las iban a matar. ¿A quién se puede ocurrir poner eso en un... Eran 5. Tacuara, yo creo que Bueno, y el peronismo tuvo un momento también en el que persiguió la homosexualidad con el código de contravenciones 2H, si no me equivoco. Por supuesto. Continuó así incluso en democracia hasta 10 años después de la recuperación democrática todavía había persecución a los gays. ¿Sabes? Pero la izquierda fue especialmente represiva. Sí, en la Unión Soviética también. Sí, ni hablar. Y en la China de Mao también. Igual, volviendo justamente a este texto que estábamos hablando, hay una cuestión que me parece bastante notable, que es el paralelismo que haces entre textos sagrados y la lectura sobre Sodoma y lo que ocurre básicamente en una casa tomada. Mirá, es un tema que va a recorrer mi literatura desde muy temprano y que ahí en el libro yo creo que tiene 2 ejemplos. Uno es el que vos mencionás y el otro, la espera religiosa. El hombre que se equivoca de colectivo y aparece en lo que es una villa miseria. Una anécdota que contás, que básicamente te pasó eso, en un ensayo que escribí sobre la cumbia villera. Exacto. Bueno, vos fíjate, la cumbia villera revierte porque convierte el relajo sexual en opresivo, porque es la opresión de la mujer, el grimir la fuerza bruta sobre el otro. También la homofobia. Claro, homofobia, llamar putas a las mujeres, etcétera. Que es un elemento muy interesante de cómo el falso progresismo, en esa época en que yo escribí ese ensayo, hacía una apología de la cumbia villera, que era todo el compendio de la represión más brutal. Igual esto sigue pasando hoy, claro. Sobre todo la progresía de las clases altas son las que más idealizan lo que es. A los villeros. Sí. Y al elemento represivo de los villeros. Hay una actitud también paternalista. Vos mismo en ese ensayo criticás que lo que se critica de una clase se alaba de otra. Exacto, tal cual. Hoy sería absolutamente impensable y además de incorrecto decir los villeros hacen esto, los villeros hacen lo otro, pero en cambio si la cumbia villera dice el blanquito me lo voy a comer o al cana lo voy a matar, etcétera, todos festejan y saltan como si fuera algo transgresor, ¿no? Cuando es represivo. Ahora bien, en el cuento La espera religiosa también aparece ese lugar indigente o falto de costumbres o falto de civilización, pero como un lugar donde tampoco hay restricciones al deseo. En la casa tomada de este cuento, de La última familia feliz, está la precariedad, la incertidumbre, nunca saber cómo vas a sobrevivir, pero al mismo tiempo no hay ningún tipo de norma ni de regla, lo cual también se parece a la libertad.
se parece a... Y a la felicidad. Se parece a la felicidad, a poder hacer exactamente lo que querés. Y yo tengo una frase que está en mi novela Tres Mosqueteros, que digo que el judaísmo enseña que la vida es más importante que la felicidad. La vida es más importante que la felicidad. Yo lo sigo creyendo. Si vos para ser feliz tenés que hacerle daño a otro o a vos mismo, la norma judía dice que no podés, que tenés que renunciar a tu felicidad, respetar la vida del otro, la libertad del otro o la propia. En esa casa no hace falta respetar nada. Previo a llegar justamente al tema del judaísmo, que tenemos mucha tela para cortar, lo que me interesaría también es que en ese ensayo sobre la cumbia villera que haces, reflexiones sobre la cumbia villera, se puede interpretar también a partir de tus libros que hay como dos tipos de pobres, digamos, los pobres pasivos, víctimas de un sistema que ya puede ser por ineficiencia estatal, ineficiencia de mercado, etcétera, pero son víctimas. Y pobres activos que son conscientes de su posición y ejercen, como no sé, en su momento eran los pibes chorros. Vos citás textualmente a los pibes chorros. Perdón, ¿dónde leyeron el ensayo sobre la cumbia villera? Porque lo publiqué en una revista española, sí, exactamente, absolutamente en nota, que se llama Guaraguao. ¿Cómo la encontraron? Y papers académicos. Sí. Parte de la documentación. Esa es una revista de los años 2000, de 2001, 2002, cuando yo había publicado Tres Mosqueteros en España. Mi editor era uno de los editores de la revista, era el editor de Debate, Constantino Bértolo, y me convocó a escribir en la revista y publiqué 2 cuentos. Uno que se llamaba Una experiencia teatral, sobre el teatro. Está también, sí. Y la otra, mi ensayo sobre la cumbia villera, que me encanta, ¿no? Y que se sigue ratificando. Sí, yo me gustaría vincularlo con un ensayo que me gusta mucho, que está dentro de uno de los últimos, el anteúltimo libro de Juan José Sebrelli, Dios en el laberinto, que se llama Sobre la identidad villera. Ahí Sebrelli critica esta especie de reivindicación populista, demagógica, pseudo progresista de la pobreza, de la identidad villera. Cita un proyecto de ley para reivindicar la identidad villera. Él dice que la identidad villera no existe y que para sacar justamente que esta reivindicación de la pobreza, lo que peor le hace es a los pobres. Lo que más sufren la vida son justamente la misma gente que habita en la villa. Dice que no hay una homogeneidad y que no hay una convivencia en la villa, sino que son grupos enfrentados. El lumpen, el trabajador que trata de salir. Me gustó mucho esa vinculación. De hecho, cuando compartí tu ensayo, compartí ese también como para hacer una lectura complementada. Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho de Sebrelli, los está reseñando muy bien. Y yo creo que el hombre no tiene la obligación de ayudar. El ser humano no tiene la obligación de ayudar. Los 10 mandamientos no dicen que salves vidas, dicen que no mates. Los 10 mandamientos no dicen que distribuyas la riqueza, dicen que no robes. Y no dicen que difundas la verdad, dicen que no mientas. Si todos nos centráramos en cumplir esos mandatos, el mundo sería infinitamente mejor. No un poco mejor, infinitamente mejor. Haría falta mucha menos gente capaz de ayudar. No cualquiera es capaz de ayudar, pero todos somos capaces de no hacer daño, que es a lo que nos tenemos que dedicar, porque eso sí somos capaces de lograrlo. Ahora bien, una vez dicho eso, sí hay una obligación de no empeorar el destino ajeno. Cuando vos reivindicás la villa como algo en sí sagrado, incriticable o luminoso, estás empeorando el destino de alguien que definitivamente tiene menos recursos que vos. Una persona que tiene menos acceso a la alimentación, menos acceso a la educación y menos acceso a los servicios, tiene menos recursos que vos. El punto de partida es distinto, entonces no podés empeorar su destino. Tenés la obligación de no empeorarlo. Construir su desgracia, su falta de fortuna, sus dificultades, convertirlas en un mérito es empeorar su destino. Por lo menos quédate callado, no le empeores el destino. Ahora, esa persona, aún en esa situación de precariedad, ¿tiene algún protagonismo sobre su vida? Sí, definitivamente. Su capacidad de acción es mucho más grande que su falta de recursos. Hay colectivos humanos que en circunstancias muchísimo peores han logrado cambios extraordinarios. Vamos a poner un ejemplo con el que yo estoy radicalmente en desacuerdo. Vietnam, la guerra de Vietnam. Los vietnamitas del norte. Los vietnamitas del norte vivían peor que cualquier villero argentino, infinitamente peor. Además los bombardeaban,
Tuvieron 20 años en guerra casi. Exactamente. Primero con la colonia francesa. Exactamente. Desde 1954 hasta 1975. Como bien dijiste. 21 años tal vez. Perfecto. Muy bien. Ahora, no se rindieron. Dijeron, nosotros somos capaces de soportar cualquier cosa con tal de que se vayan primero los franceses, después los americanos y por último ni siquiera queremos rusos ni chinos, que eran sus aliados. Los echaron a todos. No les permitían a los rusos aprender el vietnamita. Entonces lo que me está diciendo es que hay alguien, o sea, hay negocios, o sea, que los poderes son negocios para políticos o para industrias discográficas, es lo que me estás diciendo. Bueno, eso por supuesto, eso está más allá de toda duda razonable. Pero te estoy diciendo algo más, que es siempre hay una capacidad de acción para los seres humanos por difícil que sea la circunstancia en la que se encuentren. Y estoy repitiéndote que los vietnamitas estaban mucho peor que cualquier villero argentino y sin embargo tomaron el volante de su destino. Entonces, que vos siempre podés o maniobrar o mejorar tu situación. Lo que no se permite, yo no permito, es que alguien que está en mejor situación que vos te diga quién sos o que elogie tus padecimientos, en lugar de o permitirte actuar con autonomía o simplemente realmente ayudarte, que es, en el caso de cualquier pobre, ayudar es conseguirle un trabajo. Sí, mejorar sus condiciones materiales de vida, como se proponía la izquierda clásica. Pero por medio del trabajo, exclusivamente por medio del trabajo. No hay otra manera de salir de la pobreza que no sea el trabajo. La dádiva y la limosna siempre continúan la pobreza, nunca la eliminan. Sí, eso ya lo decía Oscar Wilde en ese famoso ensayo El alma del hombre bajo el socialismo. Bueno, hablando un poco sobre tus relatos, tus cuentos eróticos, se me vino leyéndolos, que son relatos muy difíciles de publicar en una era de corrección política como la que vivimos ahora. No sé si vos estás de acuerdo de que vivimos efectivamente en una era de corrección política y qué opinión te merece este tema. Yo creo que hay una gran confusión en la actualidad que está relacionada con confundir la literatura y el romanticismo con los opresores y los asesinos de mujeres. Hay pautas bien claras sobre qué está y debe estar prohibido. Pegarle a una mujer es algo no solo pecaminoso, sino que tiene que merecer inmediatamente la cárcel. Cualquier persona que le levante la mano a una mujer tiene que ir presa por una cantidad de años lo suficientemente importantes como para que no lo pueda hacer mientras está preso y no lo vuelva a hacer. Quien mata a una mujer tiene que estar preso de por vida, en mi opinión. Los violadores, el que agarra a una mujer y contra su voluntad la obliga a tener sexo, tiene que estar preso. Y según el nivel de la injuria, tiene que estar preso de por vida. No tengo ninguna duda al respecto. Esos son temas indiscutibles. En todo el Medio Oriente, excepto en Israel, es legal matar mujeres por crímenes de honor. En el Líbano, por ejemplo, el violador, si le ofrece casamiento a la mujer, puede quedar libre de su condena. Recuerdo en un país islámico un país africano que prohibió la violación, creo que en el 2016, no me acuerdo. Exactamente. No recuerdo qué país. Hay muchos países árabes que todavía permiten el golpe a la mujer, el asesinato de mujeres. No sé si leíste justamente a Edward Said, hablando sobre orientalismo. Bueno, no sé si reflexionás seguramente en contra, ¿no? Por supuesto. De Said. Bueno, Said es uno de los que permitía o condonaba los golpes a las mujeres como una variante cultural, como también Tariq Ramadan, en un famoso debate con Sarkozy. Tariq Ramadan a lo máximo que llegó a proponer que se hiciera una prórroga de la orden del Islam de castigar físicamente a las mujeres porque no quería prohibirlo. Claro, pues quizás en realidad Said comienza diciendo que efectivamente Oriente está leído a partir de Occidente. Sí, bueno, eso es obvio. Ahora, si quitamos esa lectura, ¿qué tiene Oriente específicamente? Quizás no tenemos leyes específicamente rígidas sobre el Islam y una carencia de revolución burguesa que nunca hubo y también por eso básicamente lo que te estoy diciendo, en Occidente, hoy por hoy, en el Occidente liberal, está totalmente prohibido pegarle o matar a una mujer, que es lo que nosotros
defendemos que no se le puede tocar un pelo a una mujer. Y que es algo más allá de lo cultural. Ahora, exacto, es extracultural, es trascendental, es el derecho a la libertad y a la vida. De la integridad. Y como la mujer coyunturalmente es físicamente más débil que el hombre, hay que tener especial protección sobre cada una de las mujeres. Ese es un punto. Ahora, de ahí a decir que una película de Tarantino, o una película de Leonardo Fabio, o una novela de Nabokov, pongamos a Nabokov aparte por ahora, que por supuesto Lolita tiene una novela que se puede seguir leyendo, no se puede prohibir, pero una película de Armando Bo con Isabel Sarli, que eso contribuye a la opresión de las mujeres, no, yo estoy totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Lo que contribuye a la opresión de las mujeres es, por ejemplo, comparar el Oriente Árabe, que permite el castigo físico a las mujeres y el asesinato a las mujeres, con la democracia norteamericana, como si fueran equidistantes o como si cada uno tuviera sus problemas y son relativos. No. En el Occidente democrático cada vez más se protege a la mujer, gracias a Dios, mientras que en el Oriente Árabe se la castiga como hace 600 años. Israel es el único país de Medio Oriente donde es ilegal matar a una mujer, donde es ilegal pegarle a una mujer y donde un asesino o un golpeador de mujeres va inmediatamente preso. En todo el resto de Medio Oriente, incluyendo Líbano, es legal matar o pegarle a una mujer. Eso no lo podemos permitir. Y ahí la libertad cultural occidental, que incluye la pornografía, que incluye el erotismo, que incluye la transgresión y salir del sentido común en la ficción, no es que eso abona el maltrato a las mujeres. Son dos cosas que pero completamente diferentes. No hacen intersección. Cuando uno ve un asesino, por ejemplo, que mató a una chica recientemente en Chascomús, casi no hay intersección con el reclamo de que en la literatura o en el cine no se cuente de tal o cual manera. Son cosas que no están relacionadas. Al asesino lo tienen que meter preso. Pero eso no está, en mi opinión, no tiene una relación directa con que Nabokov publicó Lolita. Bueno, hablando un poco de la literatura, especialmente de la literatura erótica, ¿se puede decir que hay en usted ecos de Bataille? ¿Una influencia de Bataille? Porque del Marqués de Sade, efectivamente, creo que estaríamos de acuerdo en que sí hay una influencia notable. Bataille, el Marqués de Sade, Pierre Louis, Pasolini. Pasolini muy importante en mi obra. Bueno, Pasolini tiene también una relación con Sade, sí, por supuesto. Su película. Los 120 días de Sodoma, pero muy especialmente en donde es más inocente, Las 1000 noches y el Decamerón. El Decamerón, excelente película. Dos películas extraordinarias. Que a mí él, cuando hablaba... ¿Y Boccaccio? ¿Hay influencia también de Boccaccio? Sí, por supuesto. Permanente. Del Decamerón, sí. Lo leí muy joven y nunca lo dejé de leer. Y del Quijote también. Una vez quise escribir un Quijote porno, pero no tuve la suficiente inspiración. Yo he leído muchas veces el Quijote y me gustaría hacer el malentendido del Quijote en el ámbito erótico. Pero Pasolini, cuando hablaba de política, decía cualquier disparate, era un orate realmente, decía cosas completamente insensatas. Bueno, como Sartre, ¿no? Exactamente. Sartre era todavía peor, porque Pasolini, dentro de todo, era insensato. Sartre era malvado directamente. Apoyó a la Baader Meinhof, a Mao. Bueno, si estábamos hablando del Marqués de Sade, el Marqués de Sade también tuvo un periodo de su vida en el que estuvo metido en la política y parece ser que se comportó bastante bien, no descargó su ira contra sus enemigos, a pesar de que era el auge de la Revolución Francesa y la guillotina. Ahí tuvo una acción política muy humanitaria. Desconozco la acción política del Marqués. Lo que sí es cierto, o por lo menos para mí es meridianamente claro, que nadie que lea Justin o los 120 días de Sodoma puede creer que eso es un manual de uso para la vida o una manera de comportarse con el otro. También tiene que haber una mínima inteligencia del lector, de no trasladar a la realidad cosas que son de la ficción. Es como si alguien que lee Superman se va a subir a un 20 pisos y tirarse... Sí, son cosas que por ahí no... al vacío. Obviamente no lo tienen que leer niños. Esas son cosas muy básicas, pero... alcance de los niños determinados libros. No recuerdo a dónde se decía, yo creo que era en un documental sobre los guetos norteamericanos, pero en su momento Scarface era la película para que los jóvenes que después eran raperos busquen dinero fácil. Después fue, creo que, Buenos Muchachos, o sea,
Sí, también, bueno, en La Naranja Mecánica, la novela de Anthony Burgess, también causó un revuelo que Bueno, vos sabés que hay una gran paradoja muy interesante con eso. En la época de la dictadura se hablaba en contra de los Tres Chiflados porque promocionaban la violencia y en contra del Chavo porque confundía el idioma español de los argentinos. Cuando la dictadura impedía la libertad de expresión y era el régimen más violento junto con el peronismo de los 70, la dictadura fue el peor régimen de violencia que tuvimos en el país. Cuando decís peronismo, ¿incluís a López Rega o sí, claro. al López Reguismo? No. Ahora, Perón, ¿era consciente de la AAA? Porque si no... No, Perón era el líder de la AAA. Perón organizó y financió la AAA. Es imposible imaginar, es una ofensa a la inteligencia de Perón, que López Rega pudo haber armado ese aparato paraestatal a ciegas de Perón. No, claro, de Perón. No, aparte, bueno, tomándolo igual de... La AAA, el que pone a López Rega ahí y al que pone a Osinde a matar a los peronistas de izquierda en Ezeiza es el propio Perón. Y el que pone a Videla, a Macera, como jefe del ejército de la Marina, fueron Perón e Isabel. Pasa que hasta ahora tenemos sabían el perfectamente, texto de Bonazo, ¿no? sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y hay que agregar más. El que convoca a la represión indiscriminada es Luder, que firma el decreto de aniquilación de la guerrilla. No es una palabra baladí. ¿A quién le decís aniquilar? No se lo estás diciendo a un movimiento de derechos humanos de Suecia. Le estás diciendo a Videla y a Macera, a Videla y a Masari, le estás diciendo que aniquilen a la guerrilla. A la guerrilla había que derrotarla. Ahora, aniquilar es otro verbo. Ahora, Marcelo, son distintos, ¿no? Sí. Pasa que yo recuerdo del texto tan polémico, ¿no? De Campo al presidente que no fue, de Bonazo, me sale decir, Galazo. No, Bonazo. El presidente que no fue es Miguel Bonazo. Miguel Bonazo, sí. Sí. Que habla ahí, ¿no? De que la hija de Viola habla, ¿no? De que Perón hablaba justamente, ¿no? De direte sobre hacer un somatén, ¿sí? Bueno, ¿de dónde podemos llegar nosotros a que Perón efectivamente financiaba y dirigía a la AAA? ¿De dónde llegas a esa conclusión? Porque no había nada dentro del peronismo que escapara al control de Perón. Perón estimula y dirige a los montoneros del exilio en Madrid. Y cuando llega a Buenos Aires, él pone a Osinde como jefe de seguridad operativo en Ezeiza y a López Rega como ministro de Bienestar Social. ¿Cómo no? ¿De dónde sacás vos que no lo financió? ¿Quién lo puso a López Rega en el poder? Claro. ¿Quién lo votó a López Rega? Nadie. Perón lo puso. Para que arme la AAA. No hay ninguna duda. No hay manera de negarlo. Hablo de la idea de la AAA como aparato para estatal. Lo inventó Perón. Sí. Porque nadie hacía nada ahí sin Perón. No se podían hacer cosas a espaldas de Perón o por debajo de la mirada de Perón. Bueno, vos Perón sabía cada cosa que hacía un peronista. Por eso se llaman peronistas. Porque dependían de Perón. Salvo cuando murió, que hasta donde nosotros sabemos no tenía los poderes paranormales que le adjudicaba a López Rega, que creía que seguía dirigiendo las cosas. Yo creo que lo sigue. El gran faraón. Yo creo que todavía lo sigue dirigiendo. Sí. Bueno, probablemente vos tengas más razón que yo en ese aspecto. Bueno, todo parece indicar que sí. Hablabas del peronismo represivo de los 70, pero también sería interesante recordar la represión del peronismo clásico. Persiguió a Borges, arrestó a Victorio Ocampo. Sobre todo en el ámbito cultural y el ámbito intelectual, el peronismo clásico fue completamente represivo. Hay una gran paradoja también, una palabra que repito mucho porque la vida es paradójica, que el peronismo fue mucho más represivo con los peronistas que con sus supuestos enemigos políticos. O sea, nunca hubiera matado a Borges como mató a Troxler, por ejemplo, como mató a los militantes que fueron a recibirlo a Ezeiza. El peronismo fue más represivo, más violento y asesino con sus propios militantes que con los antiperonistas. Murieron muy pocos antiperonistas por acción de los peronistas, pero murieron muchos peronistas por acción de los peronistas. Muchos peronistas. Vos decís a partir de organizar, claro. La AAA. Sí. Y viceversa. Los peronistas de izquierda, los montoneros, mataron a su vez a Villar, por ejemplo. Villar y Margaride, los famosos que los montoneros gritaban: montoneros, el pueblo te lo pide, queremos la cabeza de Villar y Margaride. Villar era el comisario de policía que puso Perón. Era más peronista que cualquier montonero. Y lo mataron los montoneros. Lo hicieron volar en una nave naviera, en un barco en el
si no me equivoco, en el Delta. Sí. Sí, bueno, estamos hablando, y usted suele hablar mucho de la relación entre filosofía, entre literatura y política. Me interesaría la relación entre filosofía y literatura. ¿Usted toma inspiración de algún filósofo, algún pensador que le inspire, digamos, a escribir literatura? Vamos a caer en otra paradoja más. Hay un libro de Sartre, a quien tanto castigamos recién, con razón, que es extraordinario, que se llama El existencialismo es un humanismo. Es una entrevista que le hacen a una conferencia que brinda junto a otros dos filósofos. Uno del Partido Comunista, que no me acuerdo cómo se llaman los otros dos. Ahí Sartre dice, lo importante no es lo que han hecho de uno, sino lo que uno hace con lo que hicieron de uno. Es el mejor Sartre. Un Sartre muy liberal. Es el Sartre liberal, sí. Es el Sartre realmente existencialista. Antes de que ocurra lo que yo tantas veces digo, que el falso progresismo, el marxismo son virus que corroen la inteligencia. Una vez que vos asumís ese punto de vista, te vas volviendo cada vez menos inteligente, que es lo que le pasó a Sartre. Bueno, para también meter a un autor de esa época, hay un libro muy interesante, El opio de los intelectuales. No recuerdo ahora el autor, pero bueno, sí, habla justamente de esto. De cómo, sí, que ese me parece que era es uno de los, el gran pensador liberal francés. Sí. Escribió un libro sobre Argentina. A mí también se me fue el nombre. Sí, en ese libro llama dictador a Perón. Sí, exactamente. Es un francés. Sí, ahí del liberal, ambiente. Sí. Bueno, pero es tal cual. El marxismo es el opio de los intelectuales. Tal cual. Ahora, yo recuerdo una anécdota tuya, la cual vos comentabas que un colectivo te deja en una villa miseria, a tu pareja casi que la secuestran. Sí. No, fue así. Salimos a la costado de la Panamericana y vino un villero de la villa con, no sé si era un rodillo de pintura. Sí, era un rodillo de pintura y un cuchillo. Y yo tenía 20 años y ella 19. Y me dijo, agarrando el brazo, me dijo, vamos para la villa. Y yo dije, no, te damos todo, pero acá no nos movemos. De acá no nos movemos. Y ahí me tenía que matar. Y se abrió una persiana milagrosamente, había una casa, y el tipo se fue con todo. Mi campera, mi mochila, se fue con todo, pero no nos tocó. ¿Y de dónde conté esa anécdota? Entonces, definitivamente, si algo soy, es que no soy de izquierda ni progresista. Definitivamente no lo soy. Sí, mantengo los eslogans originales de la Revolución Francesa: libertad e igualdad. Fraternidad ya me resulta excesivo, porque las personas no están obligadas a sentirse hermanas. Cada cual tiene sus hermanos. Yo tenía 2, ahora me queda 1, porque a mi hermano Eduardo lo asesinaron 2 terroristas palestinos en Israel hace ahora 4 años. Mis posiciones sobre Medio Oriente son muy previas a la desgracia personal que yo sufrí. Me pueden googlear del 2001 que sostengo estas posiciones. Pero la hermandad es otra cosa. No estamos obligados a ser hermanos. Sí, a respetar la vida del otro, la libertad del otro, y que somos todos iguales. Eso va de suyo y también es extracultural. La igualdad es un hecho, no es un consenso. No se vota la igualdad. Ahora, en ese momento, cuando a mí me ocurre esa amenaza contra mi vida y contra mi libertad, descubro que las personas, como bien dice Sartre en su mejor libro, son lo que hacen. No son ni mejores ni peores por ser pobres o por ser ricos. No es que los pobres son buenos y los ricos son malos. Cada uno determina su bondad o su maldad según su acción y exclusivamente según su acción. Claro. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿hay algún filósofo que, mencionaste a Sartre en este caso, algún filósofo que te inspire para la literatura, especialmente? En este momento yo no puedo recordar, pero sí, definitivamente la política, los ensayos. Ahí tenés Carlos Alberto Brocato. Yo no lo puedo definir como un filósofo, pero sí un analista político. Su libro, La Argentina que quisieron, ha tenido influencia decisiva en mi literatura. Los deseos imaginarios del peronismo de Sebrelli ha tenido una influencia decisiva. Yo no hubiera podido escribir Nuevas historias de hombres casados, ni Tres mosqueteros, ni El rescate del Mesías sin haber leído a Sebrelli. Es totalmente impensable sin haber leído a Brocato. Y son libros que son
exclusivamente literarios. Tienen elementos políticos, pero son literarios. Claro. Y yo soy deudor de Sebrelli, de Brocato, de Giussani, de muchos pensadores Giussani, sí. argentinos. Gran libro, Montoneros, la soberbia armada. Sí, sí. Bueno, Inaugural. Son libros, tanto el de Sebrelli como el de Giussani, como el de Brocato, son libros inaugurales. Yo te diría que son incluso inaugurales del momento político que los argentinos establecimos en 2015 y que ahora parece de nuevo en riesgo, ¿no? claro. Bueno, hablando un poco de literatura nacional, a todos les suenan los nombres de Borges, de Cortázar, de Art, pero a mí me interesa cuáles son los autores nacionales que todavía la crítica literaria, la historia literaria y el público le deben un reconocimiento merecido. ¿Tiene algunos de esos autores en mente? Creo que casi todos los buenos autores han encontrado su manera de llegar al público. No se me ocurre algún tapado que haya quedado sumergido. Debe haberlo. Quizá la Iseca por ahí no tuvo tanto reconocimiento. No estoy capacitado para opinar de la Iseca porque no lo leí extensivamente. Sé que le interesaba mucho la guerra de Vietnam y que curiosamente estaba del lado de los norteamericanos. Eso se puede googlear. Es un tipo muy interesante. Es muy inusual en la literatura argentina. A mí la guerra de Vietnam me parece un conflicto muy complejo. Ahora, claramente no estoy del lado de los comunistas del norte, soy completamente opuesto a ellos, pero no sé si la intervención norteamericana era la manera de derrotarlos. ¿Y autores vivos que esté leyendo, que le interesen? ¿Que pueda recomendar al justamente, público? ¿pero argentinos o...? No, en general. Ahora estoy leyendo un libro extraordinario, justamente, mirá que ahora apareció este tema, yo lo traigo porque estoy leyendo, Max Hastings, sobre la guerra de Vietnam War. Está en inglés, todavía no se tradujo. Un libro que acabo de leer extraordinario, Walking with Destiny, la vida de Winston Churchill, de Richard Roberts, o Richard Andrews, siempre me equivoco el nombre, pues son dos nombres, en castellano serían dos nombres, y este es el nombre y apellido en inglés, creo que es Richard Andrews. Siempre releo a Isaac Bashevis Singer, releo a Somerset Maugham, releo a Roberto Fontana Rosa, a Pablo de Santis, a Juan Sasturain. Son todos autores que algunos en lo personal me han acompañado en mi vida, como de Santis y Sasturain, y otros me han acompañado como escritores, teniendo la suerte de no saber que soy su alumno. ¿No fue una influencia nunca David Viñas con su literatura? No, para nada. Lo conocí personalmente, me cayó muy simpático cuando lo conocí, fue muy amable conmigo, pero nunca me interesó lo que escribía. ¿Sarlo? No, tampoco. No. O sea, Sarlo, hemos tenido una leve confluencia política, sus artículos durante el kirchnerismo me parecieron muy valiosos, pero fue un tramo muy breve que compartimos. Yo creo que ella tiene la suerte de no haberme leído, de que yo no le interese como escritor, y a la vez yo no encuentro especialmente appealing sus ensayos sobre literatura. Claro. ¿Cuál es su evaluación de la era Macri para con la cultura? Me parece que hay que contextualizarla en haber logrado zafar de la represión kirchnerista. Macri tiene la gran virtud de haber liberado a los argentinos de la opresión del autoritarismo kirchnerista. Es una virtud política que le vamos a tener que seguir agradeciendo durante décadas. Ahora, la pulsión cultural durante el macrismo para mí fue muy deficiente, ¿no? No hubo políticas culturales que uno pueda decir, esto sí, en contraste con el kirchnerismo, hubo libertad. Pero la libertad es el punto de partida. Es el punto de partida. Sí, a partir de ahí hay que hacer. Claro. Y no se hizo mucho, yo creo que no hay nada para elogiar. Y justamente hoy, 21 de septiembre, cumpleaños una persona, ¿no? Mario Bunge, que en una nota justamente el día de hoy dijo que Argentina, con la famosa frase de Vargas Llosa, cuando se jode el Perú, ¿cuándo pasa eso con Argentina? Dice con Uriburu. Si recordamos ese momento, la literatura argentina era fuertemente nacionalista y pro golpe. Si avanzamos para el kirchnerismo, la cultura, digamos, la música, las artes en general, tienden a virar hacia lo popular. ¿Crees que este acercamiento kirchnerista hacia lo popular es una nueva forma de nacionalismo? Yo creo que pondría primero en duda que se acerque a lo popular. Es el famoso relato. Sí, yo creo que hay una coherencia en el peronismo kirchnerista con las posiciones históricas
internacionales del peronismo. Perón apoyaba los golpes militares, él surge en un golpe militar, el de Uriburu. Está ahí una foto de Perón subido a un jeep que va rumbo al golpe. La tapa del peronismo estúpido de Fernando Iglesias. Y ya con el fascismo en auge en los 20 en Italia y el hitlerismo en auge en los 30 en Alemania, Perón claramente elige esos modelos como su camino ejemplar para acceder al poder. De hecho, accede al poder por medio de ser vicepresidente y ministro de Trabajo de gobiernos militares. Punto 1. Luego viene el jaurechanismo, que tiene una posición o pro-nazi o neutral respecto del eje. Forja y los jaurechianos, el movimiento cultural que acompañaba al peronismo era o pro-fascista, pro-nazi o neutral. En ningún caso antinazi. No el propio Jauretche que fuera pro-nazi, pero sí neutral. Pero quienes lo rodeaban, en muchos casos, Scalabrini, eran profascistas o neutrales. Nunca aliados, nunca aliadófilos y nunca antinazis. En todo caso, eran equidistantes. Y eso se va a continuar en el fanatismo chavista del kirchnerismo, en el apoyo a la República Islámica de Irán, del kirchnerismo, y finalmente en asumir como enemigas a las democracias liberales. Esa es la coherencia peronista en el alineamiento internacional desde que Perón da el golpe de Estado contra Irigoyen hasta la contemporaneidad. Bueno, sí, pero teníamos a Hugo del Carril haciendo la marcha peronista y el nunca menos en el fútbol para todos. Es decir, si lo recordás, por eso decía, claro. Es una nueva forma de nacionalismo, ¿no? Bueno, hay elementos no de nacionalismo, que es igual que popular, son términos ambiguos, muy ambiguos, muy melifluos, muy interpretables, sí, de autoritarismo y de neofascismo, es decir, de utilizar el poder del Estado, las corporaciones, alianzas entre militares, Milani, sindicalistas corruptos, y la política para reprimir a los que piensan distinto y utilizar los medios de comunicación como modo de estigmatización. Eso es otra gran virtud del gobierno de Macri, que no se usaban los medios de comunicación para estigmatizar a los que pensaban distinto. Claro, hablando de la época actual, usted trabajó como guionista de cine. ¿Qué opinión le merece las nuevas películas que están saliendo últimamente? Por ejemplo, se puede nombrar El Ángel, Animal, no sé si las vio, si considera que está viendo un auge, un levantamiento del cine nacional. El Ángel, la vida de Roberto Puig, me encantaban las actuaciones, tanto el chico que es el protagonista que hace de Roberto Puig, me parece extraordinario, lamentablemente no me acuerdo el nombre. Está el Chino Darín también, que está espectacular. Ahora vi hace poquito una película maravillosa, La Odisea de los Giles. Sí, está en el cine actualmente. Está basada en una novela de Eduardo Sacchieri y dirigida magistralmente por Sebastián Borenstein. Dos cracks, tanto Sacchieri como Borenstein, dos grandes artistas. Y bueno, y actuada por Darín, por Brandoni, por Carlos... no me sabe el nombre, pero sé que... el Vasquito. Sí. Sí, Brandoni está teniendo varias películas. Sí, pero yo conozco al hermano también, Damián. Bueno, eso es culpa no de que no sea el genial actor que realmente es, sino de que no me acuerdo los apellidos. Me pasó con Rebel. Ya va a venir. Que hace un personaje que tiene todos los dientes podridos. Sí, claro. Está todo el tiempo en la tele ahora. Sí. Ese papel es genial. Bueno, y tantos actores extraordinarios. Rita Cortese. Una gran película, la disfruté mucho. Hay que ir a ver cine nacional. Me parece siempre hay que darle la oportunidad al cine nacional. Pero que yo no creo que haya épocas de oro del cine nacional por décadas. Creo que siempre hubo grandes películas argentinas. La Argentina es una potencia cultural. La Argentina es una potencia cultural desde su creación como nación. Es una potencia cultural que, estando sumergida en la esfera económica, sigue dando producciones que están a la altura de Hollywood. Sí, en la crisis del 2001 hubo grandes producciones. Por supuesto. Los simuladores, por ejemplo. Por supuesto. No, pero ahí estamos yendo. Bueno, ese es otro crack, ¿no? Damián Cifrón. Sí, genio total. Genio. Pero ahí estamos yendo a otra cuestión que es quizás las grandes películas, tanto en Argentina como en Europa o en Estados Unidos, así,
pasaron de ser... O sea, las grandes películas pasaron a ser series ahora. Por ejemplo, Breaking Bad. Por ejemplo, la serie de la guerra de Vietnam que está en Es Netflix. extraordinaria, Sí, sí. genial. Y hablando justamente... Nunca vi una película sobre Vietnam tan buena como ese documental. Nada. Y son más de 10 horas sobre Sí, la guerra de Vietnam. pero no se puede dejar de ver ni un minuto. Es apasionante y es tan didáctica. Se entiende todo tan bien. Claro. Está muy buena también la trilogía de Oliver Stone. No, esa no me gustó. ¿No te gustó? No, con todo respeto. Ahora, justamente hablando de La Cumbia Villera, ¿viste la serie de Tevez? Sí. No la vi. Vi que está en Netflix, el Apache. Sí. Sí. No, No la vi. Podría haber cierta glorificación de eso. Pero, o sea, ¿vos creés que, digamos, generalmente, si tanto que nombramos a Sebrelli, para él el cine muere básicamente en los 50, en los 60, y después, bueno, aparece como, sería lo máximo de industria cultural, ¿no? Citando a Dorris Horkheimer. ¿Vos creés que todavía hay grandes producciones cinematográficas que vale la pena reivindicar o creés que hay cierta decadencia? Yo creo que las series han alcanzado una excelencia que pocas veces se logró a lo largo del tiempo, pero no es excluyente de esta época. La Dimensión Desconocida, El Hombre Nuclear. Las primeras 3 temporadas de Twilight Zone son insuperables. El Batman de los 60 son series extraordinarias, de altísimo nivel artístico, inolvidables. Y ahora están siendo de algún modo emparejadas por producciones también singulares, a niveles de la gran literatura y el gran cine, como Mad Men, Breaking Bad. Black Mirror. ¿Cómo? Black Mirror. Black Mirror no la vi. ¿Midhunter? ¿Cuál? ¿Midhunter? No la vi. O sea, no, sí, la empecé a ver. La de David Fincher. Es de Fincher, que es el que hizo 7 Pecados Capitales, que me gustó mucho y no me convenció. Midhunter, vi 6-7 capítulos, no me convenció. Pero los simuladores, Hermanos y Detectives, son obras maestras, son el top de nuestros productos culturales. Y por la misma época tenemos al populismo de Ocupas. También. Claro, pero también hay producciones muy buenas como Tumberos, que tienen grandes momentos. Ocupas Tumberos, quise decir. Sí, Tumberos. pero no necesariamente yo consideraría que eso tiene un sesgo ideológico que las hace ¿Y El Marginal? menores. No la vi, no le presté la suficiente atención. Igual, volviendo justamente a lo que estamos hablando, de lo que era la primavera alfonsinista, la cultura, no específicamente estatal, sino que justamente cuando aparece Alfonsín se empiezan a liberar varias cosas que estaban de alguna manera reprimidas o que estaban siendo básicamente por el mercado negro, como era el rock, ¿no? Comienza a haber una cultura que básicamente el pope de esto es Omar Chaván, que es una cultura irracionalista porque busca actos de vanguardia y después se torna, digamos, por cuestiones simplemente de negocio, al rock y al punk, que también son irracionalistas, ¿no? ¿Cuál es tu reflexión respecto a esta contracultura de los 80? Tiene algo que ver con lo que te dije antes de la literatura y la vida cotidiana. Vos no podés trasladar Superman a lo que vos haces todos los días. No podés comportarte como si estuvieras en un capítulo de Los Tres Chiflados. La vida es algo ontológicamente distinto de la ficción. En el rock, el tipo que está arriba del escenario tal vez salió a cantar una canción a favor de la droga o de relaciones sentimentales destructivas o autodestructivas o de vivir sin trabajar, etc. Son canciones, son metáforas, son por ahí ese comportamiento. Yo creo, pero hay algunos autores que lo reivindican por fuera. Por supuesto, también, por supuesto. Pero de todos modos está en un escenario. Si ese hombre le toca un pelo a una mujer, tiene que ir preso. A mí no me importa si compuso La Divina Comedia o The Doors o Pink Floyd. Si toca el pelo a una mujer, tiene que ir preso. Punto. Que cante lo que quiera. Pero no podés bajar del escenario a hacer eso. Es como cuando dicen no lo intenten en sus casas. Ahora sí, el espectador no tiene la suficiente inteligencia para diferenciar, yo no siempre le echaría la culpa al artista. No, bueno, pero su mensaje. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. En el rock nacional las bengalas estaban bien vistas. Bueno, por supuesto, pero a mí me pasó cuando yo comenté sobre el recital de El Indio Solari. Yo escucho que en un recital van a dejar entrar a más personas que las que entran en el recital, yo no voy. O sea, esa locura, esa estupidez, decir que entren todos los que quieran, porque nosotros somos
socialista, lo quería llamar, y acá no se paga entrada, que es no cuidar la vida ajena. Y sin policías. Por supuesto. Eso me lo dijo hace mucho tiempo un izquierdista. La gente se cuida sola. No, Totalmente. Si la gente se cuidara sola, no harían falta las barandas. La gente no se cuida sola. Todos tenemos que cuidarnos entre nosotros, primero de no hacer daño, y segundo de no convivir en circunstancias que nos pueden hacer daño. No tire fuegos artificiales. No sos una criatura elevada que tendés a la racionalidad y la prudencia. Entonces, no juegue con fuego. No juegues con fuego porque lo más probable es que te quemes. Pues somos mucho más estúpidos que inteligentes. Entonces no ves positivamente a toda la contracultura de Chabán y todo lo... No, todo lo contrario. Pero sí creo que un artista de rock tiene derecho a decir cosas insensatas. Eso es distinto de dejar pasar a 1000 personas en una sala donde entran 200. Son cosas totalmente distintas. Tiene que haber uno que te corte la entrada, un policía, un inspector. Ahora, si vos no tomás esos mínimos recaudos, ya no tiene nada que ver con la contracultura. Tiene que ver con que sos un idiota o un delincuente. Son las dos posibilidades, o las dos juntas. Bueno, creo que... Sí, también me gustaría, ya para ir cerrando, bueno, en toda tu obra obviamente hay una relación siempre con lo que se podría llamar lo judío, ¿no? Actualmente, ¿sos religioso? ¿Cuál es tu relación actual con el judaísmo? Respeto todas las normas de mi pueblo, pero cumplo muy pocas. Yo soy 100% judío, 100% argentino, y en el caso de los judíos, yo creo, no es que los respeto y creo en los 10 mandamientos. Yo creo en no asesinar, creo en no robar, creo en no mentir. No supongo que son convenciones o consensos. Creo que son mandatos sagrados. Y si el 99% de la humanidad votara que hay que asesinar a inocente, yo seguiría diciendo que hay que defenderlo. Si el 99% de la humanidad votara que esto no es una mesa, yo seguiría diciendo que esto es una mesa. Si el 99% de la humanidad votara que los Beatles no compusieron Yesterday, a mí me parecería robarle a los Beatles. Y yo seguiría diciendo que Yesterday es de los Beatles. No creo que eso sea relativo. No creo que se decida por cultura ni por elección. Creo que eso es tautológico. ¿Por qué no hay que asesinar? Porque no hay que asesinar. Eso es un legado judío en el que yo creo como judío y como judío argentino y ser humano. ¿Y cuáles son tus reflexiones actuales respecto al conflicto entre Israel y Palestina? Digamos que en las academias argentinas es un tema tabú casi hablarlo. No, al contrario, se habla en contra de Israel, invariablemente. Claro. Sobre todo hay un sesgo progresista en contra de Israel. Bueno, en Israel es el único país del Medio Oriente donde se protege la igualdad entre el hombre y la mujer, donde se protege la libertad de expresión, donde se pueden elegir los líderes por medio de la libre votación. El único país del Medio Oriente. En Gaza y Cisjordania hay dictaduras. Se puede asesinar a una mujer por crímenes de honor. Se persigue a los homosexuales. En Gaza y Cisjordania se puede matar a una persona por ser homosexual. En 2006, Hamás, el grupo terrorista que es la dictadura que domina Hamás, mató a un lugarteniente propio al descubrir que era gay. En Israel hay marcha del orgullo gay. Israel fue el primer país del mundo donde una persona gay le pudo legar su fortuna a su pareja. En Irán los tiran a los homosexuales de los edificios. Los siguen asesinando en la República Islámica de Irán. Entre los que matan a los homosexuales y los que permiten la convivencia gay, yo me quedo con los que permiten la convivencia gay. Entre los que matan a las mujeres y los que defienden la igualdad entre el hombre y la mujer, yo me quedo con los que defienden la igualdad entre el hombre y la mujer. Entre los que son una dictadura para su propio pueblo y los que permiten elecciones y solo pueden elegir los líderes por medio de elecciones libres y secretas como en Israel, que ahora mismo está en medio de un tumulto político porque el sistema parlamentario hace que sigan eligiendo y votando porque no hubo una mayoría absoluta. A tal nivel es la democracia israelí, yo me quedo con la democracia. Entonces, entre el conflicto entre la dictadura de Hamás y la democracia israelí, yo estoy claramente del lado de la democracia israelí. ¿Y cómo se solucionaría el conflicto? Y no porque sea judío. Por el hecho de ser judío me interesa especialmente lo que pasa en el Estado judío, pero lo apoyo por ser una democracia.
Sí. ¿Cómo se solucionaría el conflicto entonces para usted? Cuando los palestinos acepten la existencia de un Estado judío, ya los israelíes hace más de 70 años aceptan la creación del Estado palestino, que es la única manera de solucionarlo. Que se cree un Estado palestino vecino, en seguridad, junto al Estado judío. Pero para eso, lo primero que hace falta es que los palestinos acepten la existencia de un Estado judío. Todavía no lo han aceptado. Bueno, dos temas que rondan mucho tu obra, para ir cerrando ya como última pregunta, es bueno, la condición judía y también el barrio de Once. ¿Qué tanto de autobiografía hay en tu obra? En mi obra hay la misma cantidad de autografía que el jugo de fruta en los jugos de fruta envasados. Un 10%, pero que le da el sabor. Bueno, Muchas gracias por haberme entrevistado. Muchas gracias, muchísimas Marcelo. gracias. Un gusto. Gracias. Muchas gracias.